Ya dijeron que estaban bien. Yo pregunto igual, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estuvieron esta semana? ¿Cómo anduvieron? Recién estaba ahí pensando y meditando en la expresión, ¿no?, que nos compartía Maga acerca de esta vibración, de este vibrato de la voz de Dios. En el Génesis, como decía, lo vimos, todo lo que Él habló se fue creando. Y qué importante entender y dimensionar esto hoy en nuestros días. Hay veces decimos, Señor, como decía la canción, eres todo, y me venía esta imagen, ¿no? Días atrás cantábamos, te necesito, Cristo, y no es porque no esté en nosotros, atentos, porque hay veces como que quedamos como pensando, ¿por qué si lo necesito y está en mí? Y tiene que ver con esto, ¿no? Dice que cuando la tierra estaba desordenada, Dios habló y comenzó a ordenar. Ustedes saben que nosotros traemos algo tripartito en nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y que en la semana se vuelve una ensalada, espíritu, alma y cuerpo, así. Condiciones, cosas, cuestiones, negocios no hechos, trabajos que se complicaron. Entonces, cuando venimos, Dios sigue haciendo lo mismo. Sigue hablando y lo que se ordena dentro de nosotros es la vida de ese Cristo que está. Pero como decía, ¿no?, el video, las partículas, las moléculas empiezan a ordenarse por la voz de Dios. Y esa es la vida de Cristo en nosotros. Lo necesitamos porque la sustancia se genera y da vida a Cristo en nosotros. Esa es la realidad. Y eso es lo que viene a oír al Padre, ¿se entiende? En nosotros es como que cada vez que no estamos atentos a la voz de Dios, es como que ese Cristo está en nosotros, pero como medio diluido, esperando conformarse y expresarse a través de nosotros. ¿Ven? No es que no lo tenemos, pero lo necesitamos gobernante, lo necesitamos fortalecido porque oyó al Padre. ¿Ven? Por eso es que venimos a entrenarnos, para alinear ese espíritu, alma y cuerpo a la sustancia de Cristo. Entonces, esa es la tendencia que tenemos que manejar cada vez que nos congregamos, atentos a ordenar el desorden que todo el tiempo, porque el mundo sigue operando, el sonido, el vibrato del mundo también es ruidoso y es más ruidoso. Y es como que desarma eso que Dios quiere armar cada vez. Por eso es que nos conviene estar alineados a la voz de Dios, conectados a la voz de Dios, atentos, sensibles, como decía, por ahí no habla hoy audiblemente, por ahí sí, no sé, pero la mayoría de las veces no es audible la voz de Dios, sino que impacta en nuestro espíritu, ¿sí? Tenemos un testimonio en nuestro espíritu que sentimos, nos guste o no nos guste, ¿sí? Pero porque así es una verdad, como decimos, una verdad es extraordinaria, como una verdad viene a desbaratar todo lo que es mentira, y a veces no es grato. Pero ¿dónde se vuelve grato? Cuando podemos tener esa constitución del Cristo en nosotros, gobernante y atento, como decimos, a la voz del Padre. Así que es un poco, tenía ahí, y un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Recuerdan que se hizo una serie de preguntas, y en verdad no es que uno no tuvo el tiempo de contestarlas todas, pero esto atrajo mucho, sinceramente, a ver, es como que Dios fue muy fuerte en esta expresión, y después uno se da cuenta por qué, ¿sí? Cuando se va desarrollando el punto y uno se da cuenta que es algo que necesitamos porque todavía sigue latente eso que operó en Adán,
¿sí? Y que está allí continuamente esperándonos en cualquier momento para abordarnos, ¿sí? Y frenar ese propósito de Dios, porque ese es el anhelo, ¿no? De las tinieblas, si bien ya fueron vencidas, pero siempre hay ahí un desorden que permite que se quieran meter y se quiera volver gobernante. Declarábamos días atrás que todo lo que produjo Adán, ¿recuerdan cómo terminamos? Cristo lo redimió, lo restauró, lo ordenó, ¿sí? Esa es la forma. Y eso es lo que hace, dijimos, la gracia. La gracia de Dios es lo que hace todo eso, sin merecerlo, pero es como Él opera. Por eso Él también ya había planificado todo, por eso es que Él anhelaba dar de su amor inmenso y, y extraordinario. Por eso es como que fue el idealista de todo eso que propagó esta vida en la cual hoy nos encontramos. Y vamos entendiendo, o nos conviene ir entendiendo, para poder disfrutar de este tiempo. Yo siempre digo que una de las cosas que debemos de entender y rápido es el propósito de Dios, el anhelo que hubo siempre, y esto es desde antes de la fundación del mundo, que es que Él pueda ser conocido. Yo creo que en eso eh, hay un atraso muy grande, ¿sí? Creo que somos parte, como alguna vez se habló, de la generación del cambio, de que se viene algo que Dios está generando, que Dios ya está generando, que nosotros por ahí todavía no lo podemos ver, pero sí lo percibimos por el Espíritu, percibimos que hay algo diferente en el ambiente de esta generación, ¿m? Y que es entender que la iglesia es más que esto. La iglesia es más que estar simplemente convocados un día, 2 o 3 a la semana. Es mucho más, es mucho más. Por eso digo que hay un atraso muy grande, porque todavía hay como una experiencia cultística, ¿sí? Que nos absorbió el entender verdaderamente la iglesia, la expresión de los hijos. Como que el culto ganó la atracción, ¿no? El estar en un culto. Y si es de poder, mejor. O sea, pero es como siempre, ¿no? Parece que después nos anhelamos más cultos porque no nos da la nafta para la semana, ¿no? Siempre se hablaba de eso. Necesitábamos el miércoles, necesitábamos el viernes y el domingo para tirar, ¿no? Y es como que el culto ocupó un gran lugar, ¿sí? No digo que esté, pero ocupó un lugar en la mente de las personas que los llevó a un costumbrismo. Ya el culto se hizo costumbre, se hizo tradición, ¿sí? Y es como que anhelábamos el culto, pero sin tener un pleno entendimiento del manifestar ese carácter que se debía de formar en el culto, en la impartición, en la palabra, ¿no? Y es como que éramos más devotos del culto que de expresar a Dios plenamente, ¿sí? Como que quedó esa tendencia. Por eso somos parte de una generación que se sienta a oír la palabra, que no tiene una persona a los saltos y a los gritos, sino que es como que, vuelvo a decir, no está mal, pero necesitamos, si vamos a saltar y vamos a dar a los gritos, igual tenemos que salir con una identidad clara en Cristo. Eso no es problema, no hay conflicto en eso. Pero eso sí, porque en la mente del ser humano siempre hay una tendencia a ver la iglesia, si no está ese Cristo gobernante, a verla como nos queda más cómodo, ¿no? Entonces, más cómodo es eso, el culto, y no la expresión de Cristo continuamente todos los días a través de nuestra vida, allá afuera, donde nos toque, ¿no? Entonces, creo que entender el porqué, entender, y no es que uno juzga, pero sí entender y tratar de, como decíamos los otros días, cuando Adán, sabiendo lo que debía de hacer, hizo silencio,
Y hoy pensaba, andábamos por el centro acá y decía, qué bárbaro, eh, necesitamos tener eso, no callar hay veces ante una expresión de Dios que está siendo desvirtuada, una forma de expresión se está desvirtuando. Eh, no hacer silencio, sino en amor corregir, ¿sí? Muchas veces el hacer silencio también es por comodidad. ¿A qué me voy a meter en un problema? O sea, hay veces incomoda el decir algo, por más que sea en amor, porque vamos a terminar con alguien que o lo va a agradecer o nos va a mandar a pasear. Pero, pero no nos callamos. Y no lo dijimos por bronca, lo dijimos por amor y por una verdad que estamos conociendo. Por eso en Adán perduran esas cosas, ¿m? De hacer silencio ante una verdad distorsionada. Eh, terminamos de esa manera, ¿no? Y una de las cosas que me siguieron ministrando de esta palabra es que en el caso de lo que llamaríamos la tentación, ¿no? Que la tentación se disfraza de muchas formas, ¿sí? Como hasta como parecería muy legales, muy acorde a lo que Dios por ahí quisiera. Y es como que, porque es así, la tentación se disfraza, ¿sí? Y ofrece, la trampa que tiene la tentación es que ofrece una realidad a medias. ¿Ves? Es una realidad a medias. Yo siempre me sorprendo cuando me dicen, te ofrecen un trabajo, no sabes, no, lo que vas a ganar, cuánto vas a ganar, todo. Empezás a trabajar, ni la mitad de lo que te prometieron. ¿Cómo pasó esto? No sé si les pasó alguna vez. Digo, no, ¿sabes qué bueno? No, vas a cobrar el doble. Después, no tenés ni para la sube. Y bueno, porque parece, las tentaciones son así, ¿sí? Parecen una gran realidad, pero es a medias. Por eso es que, fíjense, seguimos en el tema. Yo no sé si les aburrió, pero seguimos en el punto que me tiene ahí absorbido, de verdad. Ahora, escuchen bien, la serpiente no mintió en un principio. ¿Se acuerdan que estábamos hablando, no? De Adán, de Eva, de la serpiente. No mintió. ¿Cuándo no mintió? No mintió cuando dijo que sus ojos serían abiertos. ¿Sí? No mintió porque dice Génesis 3:7, ¿sí? Lo tenemos ahí. Bien interesante lo que dice. Siempre hay algo, ¿no? Entonces dice, fueron abiertos los ojos. Eso es bien interesante. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Pero no comió primero Eva. Sí. Y es como que no pasó nada. Entonces después comió Adán. Y dice que ahí fueron abiertos los ojos de ambos. Acá y ahí hay algo bien importante. Porque si comió, ¿cómo? ¿Y Eva no se le abrieron los ojos? Porque acá es donde se refuerza la teoría teológica de muchos de que en Adán estaba la parte gobernante que Dios había puesto y el pecado no se hizo efectivo hasta que Adán no comió. Esto es bien importante. Por eso dice que los ojos de ambos al mismo instante se abrieron. No fue primero uno y después el otro. Ambos fueron, porque Adán era el elemento que iba a habilitar, ¿sí? En esa desobediencia lo que habilitó a Adán fue el pecado, porque a él Dios le había hablado y lo había puesto, ¿sí? Para que gobernara, sojuzgar. O sea, el primero que oyó la voz de Dios fue él. Pero dicen que el pecado se activó cuando ambos abrieron
los ojos, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahí es como que viene, ¿qué es lo que pasó? Dice que lo primero que pasó es que vieron su desnudez. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Lo primero que se activó fue que vieron su desnudez, su vergüenza, vieron la distancia. Esto es lo terrible, porque dice que vieron la distancia que ahora había entre ellos y Dios. Es tremendo. O sea, eso es lo que, porque ellos esperaban, ¿qué esperaban ver ellos? Esperaban ver como Dios. Esperaban ver algo extraordinario, no sé, que se les revelara cosas. Pero dice que cuando fueron abiertos los ojos, ellos vieron una realidad que nunca se hubieran esperado. Por sobre todo, la distancia que ahora había entre Dios y el hombre. Ellos venían de bárbaro, de hablar con Dios, de gozarse de oírlo, ¿sí? Pero el pecado les dio, por eso decimos que fuera de Dios, la vida que vive el hombre es una vida de mentira. Una vida de mentira, y por más que digamos, sí, bueno, pero yo, no, hasta que no es en Cristo, es mentira. Todo lo que podamos vivir tiene una medida de engaño, una medida de pecado, una medida que no termina, no nos permite ver esa vida de Dios plena. Nos mantiene separados, ¿sí? Nos mantiene muy separados de Dios. Y esto es lo primero que pasó en ellos. Y ahí vemos qué es lo que... hay un patrón que se repite. ¿Por qué hablamos de temas como esto y les damos relevancia? Porque son cosas que todavía se repiten aún, ¿sí? Ahí hay 4 patrones que se repiten, ¿sí? De lo que pasó en este diálogo que tuvieron la serpiente con Eva y con Adán. 4 pasos de una tentación que se repite. Primero, el enemigo cuestiona. Si vemos de nuevo Génesis 3, del 1 al 6, vemos cómo estos pasos se van dando. Si lo tienen, yo sé que no se los di, pero el primero es que el enemigo cuestiona lo que Dios ha dicho sobre nuestra identidad. Fíjense que cuando nosotros decimos hoy, ¿no?, que el enemigo cuestiona lo que Dios ha dicho sobre nuestra identidad, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Ya ahí está cuestionando la autoridad de Dios, está cuestionando lo que él había dicho. Con que Dios ha dicho, ya sembrando, como dijimos, una duda, ¿sí? Porque cuando alguien te dice así, ya uno se queda pensando, ¿sí? Ya ahí entró el bichito de la duda. Y sigue, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol, de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otro punto, otra parte de cómo la tentación se acerca a la vida de una persona hoy. Primero, dijimos, cuestiona lo que Dios ha dicho. Ojo que cuando hablamos del enemigo cuestionando, el enemigo puede estar acá adentro, cuestionando a Dios. ¿Y por qué ahora a mí? ¿Y por qué? O sea, eso es parte de Adán, cuestionando, un propio enemigo que está absorbiendo. Lo segundo, dice que sobre nuestro valor, el valor de nuestro destino. Luego distorsiona las promesas divinas. ¿Para qué? Para hacernos creer que Dios nos restringe cosas injustamente. ¿Ven? Cuando les dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que van a ser como Él, entonces se los ocultó, se los negó, no quiere que sean así, ¿no? Entonces hay veces también comenzamos nosotros a pensar, ¿no? Viene alguien y nos dice, sí, pero será esto, será lo otro, será que te... Y empezamos como ya la duda ya está. Ya el transgiversar algunas cosas, ya está. Entonces comenzamos a tener o aportar un propio enemigo que está atento ahí para no permitir, ¿sí?, distorsionar en realidad esa voz de Dios en nuestra vida.
Luego contradice abiertamente la verdad. No pasa nada, si comen de eso, mentira, no van a morir. Entonces cuestiona. No habrá consecuencias. Y finalmente ofrece algo irresistible: reconocimiento, poder y satisfacción. Es lo que les brindaba. Dice, que una vez que coman, les serán abiertos los ojos y van a ver como Dios ve. El tema es que ellos vieron lo que nunca se imaginaban que iban a ver. Esa desnudez de ellos, esa realidad, lo que vieron es la realidad del ser humano sin Dios. A eso se le llama la desnudez. Es la realidad fuerte y quitada de esa gracia, de esa vida que Dios le había dado en el huerto. Y que el huerto seguía siendo el mismo. Los que no eran los mismos eran ellos, porque ellos se dieron cuenta de lo que ahora eran como personas. Es un poco como cuando la realidad de Dios nos impacta y nos damos cuenta de todo lo que somos. ¿Sí? Yo siempre digo que cuando yo llegué no era una persona con problemas, con adicciones, con problemas de familia, con problemas, no. ¿Qué? Pero después, cuando uno empieza a oír y a conocer a Dios de a poquito, te das cuenta que, no eras tan santo. Hay cosas que un poco los que a ellos les pasó, pero a ellos les pasó de primera mano. Ellos vieron la decadencia de un ser humano sin Dios. Por eso es que lo primero que ellos hicieron, ¿qué fue? Esconderse rápidamente, esconderse. Por eso cada decisión que nos pretende alejar de Dios, sigue este esquema, el mismo esquema. Cuando hay algo que nos quiere alejar de Dios, se repite lo mismo que pasó con Adán y Eva. ¿Sí? Viene la duda, viene el preguntarnos si Dios es tan como me lo pintaron, si todo lo que dicen que Él nos da, ¿no? Empezamos como a tener como interpretaciones de lo que Dios dijo, ¿no? Y eso es clavado, parte de lo que viene a alejarnos, a quitarnos del propósito. Por eso identificar eso rápido es importante. Es el mismo patrón que se establece claramente en las Escrituras. Pero en las Escrituras también hay un patrón que revierte todo eso. ¿Sí? Y es lo que hablábamos acerca de Jesús en el desierto. Cuando Jesús va al desierto, ¿sí? Tiene que ver un poco con esta parte de lo que atraviesa Adán junto con Eva. Dice que en el desierto fue tentado, ¿sí? Enfrentó exactamente, escuche bien, exactamente las mismas categorías de tentación que Adán y Eva enfrentaron en el Edén. Las mismas categorías de tentación. El enemigo los tentó con el apetito físico, lo decíamos los otros días. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Lo tentó con la exhibición de poder, lánzate del pináculo del templo. Lo tentó con ambición de dominio, todo esto te daré si postrado me adorares. Tres tentaciones que corresponden a las tres dimensiones que el apóstol Juan describe en Primera de Juan 2:16. Todo tiene una conexión, ¿sí? Lo que dice en Primera de Juan 2:16, fíjense, porque todo lo que hay en el mundo, esto es importante, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primero, los deseos de los ojos, segundo, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Lo mismo que está hablando en el desierto, Juan lo está repitiendo porque no lo toma de cualquier lado, lo toma de lo que pasó. ¿Ven? Está declarando lo que había pasado. Y eso sigue estando. Eso sigue, y es parte de lo que el mundo ofrece. Por eso decíamos, ¿cómo estamos nosotros durante todos los días que de repente no escuchamos a Dios? Cuando la semana nos absorbe la vida, cuando el trabajo, o sea, ¿estamos atentos? ¿O hay parte de la vanagloria que nos quiere absorber? ¿Sí? Los deseos de la carne, los anhelos personales. ¿Qué es lo que nos absorbe?
¿Qué es lo que absorbe el tiempo de nuestra vida? Entonces, yo siempre digo que hay una pelea, hay una disputa entre el nuevo nacido, ese Cristo, como decíamos, que está como queriendo oír la voz de Dios para tomar forma y gobierno en nosotros, pero también está la parte de ese Adán que y es como que hay veces el mundo grita más fuerte, tiene un vibrato más alto, parecería, que Dios. Pero la realidad es que sabemos, como Adán sabía, pero sin embargo, hay algo que sigue teniendo como la preeminencia en la vida del ser humano. Esa es la lucha diaria de todos los días, ¿sí? Esa es la lucha que sostenemos continuamente. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero, a diferencia de Adán, Jesús no guardó silencio. Recuerdan que Adán se cayó, no dijo nada, comió tranquilamente, pero Jesús no. Dice que así como no guardó silencio, como Eva tampoco le quitó ni le agregó nada a la expresión de Dios, sino que cada palabra, cada vez que la tentación de Satanás estaba, él respondía, escrito está. Y no le quitaba ni un punto, ni una coma. ¿Se acuerdan? Esa expresión que dice, ni un punto, ni una coma que hay que quitar. ¿Por qué? Porque es literalmente y contundentemente lo que ya escrito está. Una de las cosas que nos va a hacer permanecer triunfantes, por así decirlo, ¿sí? De gloria en gloria, es conocer las Escrituras. Es conocer las Escrituras. Vemos que en Eva, ¿qué se da? Que no conocía las Escrituras, las conocía a medias, ¿no? Ahí Satanás sabía, ¿sí? Porque él sabe las Escrituras. Entonces, cuando él la escuchó, Eva dijo, oh, esta está en ascuas. Entonces, aprovechó y es donde, ¡pum! ¿Sí? Por eso es tan importante acercarnos y creer que entender hoy la palabra no es para contender, es para entender el momento que viene, en el momento que viene la tentación, tanto de afuera como de dentro mismo, entender lo que la palabra dice punto por punto, palabra por palabra, lo que dice exactamente, sin interpretaciones humanas, sino que la realidad por el Espíritu, porque es contundente. Conocer la palabra, pero no solo conocerla literal, sino saber lo que revela la palabra, es lo que nos permite estar claros. Yo siempre uso el mismo ejemplo, pero cuando decimos, y te daré por herencia las naciones. Y yo la puedo también decir, eso es para mí, pero dice que a los santos en luz le dará las naciones por herencia. No dice a cualquiera. No dice al que ahora comenzó a ir a las reuniones, dice a los santos en luz, ¿sí? Entonces, ahí está lo relevante. Si yo me sé que está bárbaro, él dice que me va a dar por herencia a las naciones, yo lo disfruto y qué bueno, sí, pero agregale que tenés que estar en luz, tenés que estar claro en la revelación, ¿está? Entonces, decíamos que a diferencia de Adán, Jesús no guardó silencio, a diferencia de Eva, no añadió ni quitó nada a la palabra de Dios, sino que respondió cada tentación respondió con la misma frase, escrito está. Y cada vez que citó con precisión las escrituras, sin interpretaciones convenientes, ¿sí? Sin buscarle la conveniencia, sino como estaba escrito. Por eso la palabra de Dios, correctamente entendida y fielmente aplicada, es la única arma contra el enemigo que es altamente efectiva. Lo que pasó, escrito está, ante la palabra. Por eso es tan importante, porque no hay recurso, no es un recurso mágico, es una verdad que está enfrentando una mentira y que la desbarata. Eso es, la palabra de Dios lo que está haciendo es que va en contra de una mentira, ¿sí? Esa es la verdad de Dios, ¿sí? Por eso es que tenemos que conocerla, porque la verdad tiene un poder ante la mentira. Ya lo sabemos, ¿sí? Es lo que desenmascara. No importa lo sofisticada que sea la mentira.
cuando la verdad aparece, se desbarata, no tiene lugar. Yo me estoy cocinando. Fuego, fuego. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Esta primera parte, ¿qué nos enseña? Algo práctico. Nos enseña que no basta con conocer a medias las Escrituras. Porque Eva conocía a medias y fue tentada. Entonces necesitamos entenderla, aprender, tomarnos el tiempo, ¿sí? Con la misma fidelidad que se nos es entregada la palabra, tenemos que conectar, ¿sí? No podemos, no sé cómo dice, tenemos que ir a, por eso es importante leer, tomarnos el tiempo, escuchar. Hoy se puede escuchar la Biblia hablada, la pueden ir oyendo, ¿sí? Por ahí dejo de escuchar un poco de música y me pongo a escuchar la Biblia hablada. Todo eso va generando algo que hay veces cuando decimos, no tengo tiempo para el Señor, pero tengo tiempo para otras cosas, entonces tengo que aprovechar. O sea, tengo que dar relevancia a aquello que va a generar en mi vida, ¿sí? Un carácter que me va a llevar a poder soportar todo lo que pueda el mundo querer venir a ofrecer. Eso es lo que va generando. Es como el que hace de a poquito algo, ¿no? Y te dice, ¿cómo lo lograste? Y yo, mira, hace 20 años que todos los días este poquito. Y bueno, y ese poquito uno no lo hizo, pero el que lo hizo tuvo un beneficio, ¿sí? No importa que fue poquito, pero fue permanente, continuo, ¿sí? Sin aflojar, despacito, poquito, pero sin prisa, como dice, pero sin pausa también. Ahora, cuando conocemos imperfectamente, como decíamos, como Eva, somos vulnerables al engaño. Y cuando la conocemos, pero elegimos ignorarla, somos como Adán. Adán conocía, sabía de qué se trataba, sabía que no podía comer de ese árbol. Entonces, nuestra responsabilidad es mayor. Cuando conocemos, pero así todo desobedecemos, nuestra responsabilidad se vuelve o es siempre mucho mayor. Pero hay otro aspecto de la historia que quiero ver en esta noche, ¿sí? De esta historia del Edén. Hay otro aspecto, ¿sí? Y es bien importante. ¿Qué es lo que sucedió? Y acá es donde también vemos. Inmediatamente después de que ambos comieron del fruto. Y esto está como lo vimos en Génesis 3:7. Dice que los ojos de ambos fueron abiertos. No solo los de Eva, como dijimos, sino ambos simultáneamente. Por eso es que dijimos como que si el efecto del pecado en plenitud necesitaba de la mordida de Adán, ¿sí? Para que sea efectivo y contundente, necesitaba que Adán también fuera parte de esta desobediencia. Por eso es que no fue activado antes la apertura de ojos de Eva, sino que juntamente con Adán cuando él comió. Esto refuerza, como decíamos, esta idea de que la cabeza representativa era Adán para Dios en la tierra. Cuando Adán, se unió a la desobediencia con Eva, es que la realidad cambió. La realidad entera de ambos cambió. Como decíamos, era otra la realidad. Disfrutando, paseando por el Edén, por el huerto, de repente se vieron como que ese lugar, ellos no pertenecían a ese lugar. Eso es lo que desató, el no pertenecer a ese ámbito en el que Dios lo había puesto. ¿Y qué es lo que apareció como rápidamente dijimos? La necesidad de esconderse. Rápidamente la necesidad de esconderse. Eso se apoderó de sus corazones. La presencia de Dios, que antes era un gozo para ellos, ahora se había convertido en algo terrorífico, porque inmediatamente se ocultaron, ¿sí? Y Dios nunca había sido malo con ellos, al contrario. Pero ¿por qué los llevó a tomar esa decisión? Es lo que habilitó el pecado, el que ellos temieran y se debieran de esconder. Eso es lo que habilitó en ellos, en la persona de la humanidad que ahora se había revelado a ellos. Se le fueron abiertos los ojos. Entonces, inmediatamente se escondieron y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Tratar de cubrir
como decíamos, su desnudez, su vergüenza y cómo lo quisieron hacer por sus propios medios. Algo que se sigue repitiendo. El hombre al día de hoy quiere seguir con sus fuerzas cubriendo, ¿sí?, su desnudez, sus errores, sus problemáticas. ¿Sí? Lo vive haciendo y lo vemos todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? Con religión, con política, con finanzas, pero también en todos los aspectos. De repente, fíjense, esa vergüenza de manera religiosa, filosófica, psicológica. ¿Para qué? Para tratar de manejar la vergüenza, ¿no? Es como que el ser humano fue como, bueno, relajándose de Adán ahora, o sea, no nos andamos escondiendo de Dios, ¿sí? Pero de alguna manera la forma en que un ser humano se maneja a través de la religión, queriendo cómo, a ver, yo me conecto con Dios, ¿no? Prefiero adorar al Gauchito Gil, ¿sí? Que es como que lo tengo más a mano, ¿ves? No, la vergüenza como que no me da para temerle al Gauchito ni al... Entonces, todas esas formas humanas de cubrir sus problemáticas, sus necesidades, sus pensamientos, sus gustos, sus deseos, sus anhelos, sus tendencias, todo eso sigue siendo Adán, tratando de esconderse. El tema es que Dios siempre lo siguió viendo. No importa que se oculte. Y hoy sigue Dios viendo. ¿Ven? Entonces, eso es lo relevante. Lo que el ser humano fue haciendo es como que acostumbrándose a esos ojos abiertos. En un principio, a Adán y a Eva los impactó. Y les impactó esa humanidad que estaba lejana de Dios. Con el tiempo, con las generaciones y con los años, ¿sí? Eso empezó como, bueno, ya está, ya estamos fuera, ya el Dios está lejos, bueno, vamos a inventar algo que satisfaga, ¿eh? Y ahí empezó el hombre, a generar cuestiones, como siempre decimos, política, religión, finanzas, entonces manejó eso y ya después, bueno, gustos, formas, y ahí está, y ahí se conformó, y es como que el Adán se acostumbró. Recuerdan que en el huerto todo seguía igual, pero ellos comenzaron a vivir un mundo y se empezaron a acostumbrar al mundo. Por eso la palabra nos dice, ¿no? No os conforméis al mundo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el huerto sigue estando, ese lugar donde Dios reina, donde Dios habla, donde Dios todavía nos tiene, ¿sí? Y nos permite manejar su diseño a través de expresarlo a Él. Eso sigue estando. ¿Mm? Eso sigue estando. Pero el mundo también. Entonces, entender cómo eso se conjuga hoy en nosotros, porque como decía al principio, el sábado pasado, es como que Adán y Eva eran una historia allá que pasó hace miles de años, y es como que, bueno, ahora, no, eso sigue estando, eso sigue latente. Entonces, buscaron por sus propios medios cubrir su vergüenza. Es lo que el ser humano, como decíamos, desde entonces ha intentado, con esfuerzo propio, cubrir eso que solo lo hace la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede remediar ese grave problema que causó el pecado en el ser humano. ¿Cómo? Bueno, y ahí lo decíamos, sistemas religiosos, filosóficos, morales, psicológicos, cada uno de esos tratando de que se tape eso. Pero como decíamos, la única solución y verdadera es la que Dios provee. Y esta respuesta, esto que estamos hablando, no es para, decir, bueno, qué lindo, ¿no? Intelectualmente conocer acerca de Adán y de Eva, ¿no? Cómo fue, cómo qué pasó, qué dijo, qué no dijo, en qué se equivocó, en qué no entendió. O sea, pero no tiene ese sentido. En esta noche tiene el sentido de, como decía Maga con ese video, ¿no? De que la voz de Dios conforme esa plenitud de Cristo en nosotros, ¿sí? Y nos permita producir ese propósito eterno para el cual fuimos llamados. Decíamos que
necesitamos aplicar directamente esto a nuestros días, ¿sí? Porque como decíamos recién, hay veces no tenemos el tiempo para Dios, ¿no? O el tiempo de calidad, o el tiempo que quisiéramos darle a Dios. Pero ahí es donde tenemos que entender que, pero entonces hay algunas tentaciones que están y se interponen. O sea, pero qué tentaciones, y no es que, bueno, ando en cosas demasiado raras. No, no, ya no darle el tiempo a Dios, ya es algo que nos está tentando en nuestra humanidad. Cualquier cosa, y no tan terrible. Puede ser, bueno, me veo una serie de Netflix. Y bueno, listo, barro, no hay problema. Pero por ahí también me puedo o ir a ver qué es lo que Dios está hablando, volver a escuchar, me pongo a leer las escrituras, me enfoco en algunos puntos de las escrituras. Es que es diferente. Y es que ahí está el desafío. Ahí está el desafío de salir de la tentación de nuestra humanidad al anhelo profundo que tiene la vida de Cristo en nosotros de volverse gobernante. ¿Mm? Eso es lo que alimenta a esa persona de Cristo en nosotros. Primero, estas verdades que nos transforman. Y dentro de esto que venimos compartiendo, hay un par de verdades que es lo que nos permiten verdaderamente ser transformados a esa vida y a esa plenitud. La primera, la responsabilidad espiritual. ¿Sí? Hay una responsabilidad espiritual. Nosotros no le podemos delegar nuestra responsabilidad espiritual a nadie. Somos nosotros cada uno con Dios. ¿Eh? No, lo que pasa es que el pastor no es Señor. No hay tutía. No hay pastor, no hay líder, no hay apóstol, no. Acá es mi relación con Dios. Es personal. Sí me pueden direccionar, sí me pueden impartir, pero la realidad es que es un trato con Dios. Yo necesito individualmente crecer y madurar en Dios. ¿Sí? Esa es la responsabilidad espiritual que tenemos. Fíjense lo que pasó con Adán. ¿Qué hizo Adán? Adán delegó la responsabilidad espiritual. La dejó a Eva. Se haga cargo ella, que coma ella primero. ¿Sí? Él sabía, pero él no se hizo responsable de lo que él sabía. Hizo silencio. Permitió que otros decidieran cuando le correspondía a él, pero las consecuencias fueron catastróficas. Ese silencio de él, esa determinación que le permitió a su esposa antes que él, fue lo que produjo que el ser humano quedara alejado de Dios y de todo lo de Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y no se la podemos transferir a otro, como decíamos. Nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuando Adán fue confrontado por Dios, otro de los puntos, ¿cuál fue su instinto inmediato? Ya humano, ¿no? Totalmente humano. ¿Cuál fue su instinto inmediato? Ya buscó otro. La tendencia de esa naturaleza adámica en nosotros tiene eso, el no responsabilizarse, sino que por el contrario, siempre alguien causó lo que yo vivo. Entonces, cuando nosotros vamos identificando eso, rápidamente tenemos que entender que esto, como decíamos, sigue pasando o sigue operativo en la vida del ser humano, ¿no? Ya está, listo. No me callo, reconozco, lo hice, ¿eh? Entonces se reconoce porque, como decíamos, Adán no solo culpó a Eva, sino que de alguna manera culpó a Dios, porque él fue el que le dijo, no, la mujer que me diste, o sea, vos me la diste, no me la hubieras dado, quizás esto no hubiera pasado, pero es el instinto, ¿no? Culpar a otros por nuestras decisiones. ¿Mm?
Cuando una persona busca siempre culpar a otros, esa persona está destinada a nunca crecer espiritualmente. Nunca. No puede crecer, porque siempre está buscando algo, alguien, no, ¿por qué? No. Entonces, claro, al no reconocer, ¿sí? No hay un corazón dispuesto a recibir, ¿sí? A someter esa vida, a rendir esa vida, entonces siempre es como que a alguien tengo que enganchar, o algo, ¿no? O algo. Una de las cosas que hablaba esta semana, pensaba y decía, qué bárbaro, porque cómo es, ¿no? Esa tendencia de quizás todavía buscar para atrás cosas, ¿no? Que fueron, que pasaron, que viví, y ya está, ya. O sea, por más que sean buenas o sean malas, ya están. O sea, ya no puede, no, lo que pasa, que a mí, ya está, ya no hay en eso, no tiene solución. Ya fue. O sea, las puedo recordar, ¿sí? Pero así como una anécdota, como decimos, no es lo mismo tener una cicatriz que tener una herida, ¿no? La cicatriz no te duele, pero te recuerda nada más. No te hace volver ahí y yo lo que pasa es que la persona que está destinada a no crecer espiritualmente nunca, hasta no abandonar, que ese sigue siendo la parte adámica en nosotros, ¿sí? El tratar de quedarse siempre en el lugar donde él de víctima, de comodidad, ¿sí? De silencio. No. Ya está, es un nuevo tiempo. Una vez que llegamos, o sea, cuando nosotros de repente, contesto de paso una de las preguntas que está, ¿no? Me la meto acá en una de las preguntas para no agarrar diciembre acá con las preguntas. Una de las preguntas decía, ¿cómo alguien, ¿sí? Que no, creo interpretar así, ¿no? Hay veces que las preguntas son media rebuscadas, pero esta dice algo así como que, ¿cómo alguien, está puesta ahí? ¿Cómo hace alguien que no inició en temprana edad en las instituciones de Dios? O sea, como individuo, dentro de un matrimonio, una familia e iglesia, para encajar en su diseño. O sea, hay una respuesta rápida. Nacer de nuevo. O sea, y no es que ahora me vuelvo una criatura para empezar a ser individualmente ordenado, amoroso, obediente. No, para Dios no hay edad. O sea, viniste a los 80, bueno, personalmente, por la vida y la naturaleza, se ordena, encajaste. Si te tocó tener un matrimonio ya cuando llegaste, bueno, esa nueva naturaleza te mete dentro del diseño. O sea, no es que, ¿y ahora qué estudio? ¿Qué clases doy? ¿Qué cursos veo? No, es la misma naturaleza para individualmente manifestar a Cristo, matrimonialmente manifestar a Cristo, en familia manifestar a Cristo y siendo parte de la iglesia manifestar a Cristo. No es tan complejo, ¿sí? Ahora, si le damos lugar a Adán, pero yo ya llegué de grande a entender todo esto. ¿Cómo hago para encajar? Que eso puede ser. Pero un nuevo nacido encaja dentro del diseño. ¿Se entiende? ¿No? No hay demasiado. No hay demasiado que ver. No es que, bueno, no dan los tiempos. No, es que Dios es algo que hace de inmediato. Y eso se empieza a manifestar. La naturaleza, pero necesita ser alimentada. Y el que come no puede mañerear, tiene que comer. O le cantan a mi nieto ahí, el chanchito rezongón, que no quiere comer. No, hay que comer, hay que nutrirse, hay que darle tiempo a la comida que Dios nos quiere. Eso genera,
¿sí? Que inmediatamente puede encajar dentro de un diseño. Dios no nos va a dejar pasar años para ver cómo encajo primero como persona, después como matrimonio. O sea, no nos dan los números. Entonces Dios lo hace de una con un nuevo nacido, ¿sí? Pero el nuevo nacido no nace simplemente porque ahora determinó congregarse, sino porque hay una naturaleza que se le... O sea, hay un sonido que genera esa naturaleza en él, pero hay una disposición, hay una rendición a esa vida que tiene lejos a Dios. Hay una rendición, de alguna manera hay algo que se rinde en la vida del ser humano para que Cristo tome gobierno. Entonces, culpar a otros de nuestras decisiones es la forma más rápida de asegurarnos que nunca vamos a crecer ni vamos a experimentar la libertad que viene de reconocernos ante Dios. Creo que ese es el reconocernos ante Dios. No tenemos que ir delante de una persona. Reconocernos ante Dios creo que nos hace plenamente libres. Plenamente libres. ¿Mm? Entender, reconocer, eso nos trae esa libertad. Asumir nuestra responsabilidad ante Dios, diga conmigo, nos restaura. Claro, reconocer nos restaura, nos restaura. Pero muchas veces dentro de esa pregunta por ahí está todo lo que viví, todo lo que pasé, ¿no? Y es como que eso pesara más. Entonces se me tiene que revelar el Dios. Porque si todo eso que pasé fuera de Él pesa más que lo que ahora Él quiere, o sea, hay algo que todavía no se rindió. Hay algo que falta rendirse ante esa grandeza de Dios, ese verdadero y genuino amor de Dios. Fíjense Lucas 15, 18 y con esto vamos terminando. Lucas 15, del 18 al 24. Me levantaré e iré a mi padre, este es el hijo pródigo, ¿no? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahí. Algunos teólogos dicen que el padre cada día se subía a la terraza y esperaba al hijo, ¿sí? O sea, se sigue repitiendo la historia, ¿no? Porque el Señor sigue sigue llamándonos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y fíjense lo que pasa, ¿no? Lo primero que pasa es que lo viste. Lo primero que hace es lo viste. Por eso Él en el huerto no los dejó irse así nomás, sino que los terminó vistiendo Él, ¿sí? Porque eso es lo que hace la gracia, ¿sí? Eso es lo que hace la gracia. Después puso anillos, calzados, y mató al becerro oro, comamos y hagamos fiesta porque mi hijo muerto estaba, ¿sí? Porque eso sigue pasando. Cada día Él está hablando, sigue llamando. El tema es, ¿qué hacen los hijos? Aquellos que ya no se creen hijos o no se ven como hijos, pero Él siempre está atento y llamando. Lo único que necesita es que podamos reconocer su voz, acercarnos, y lo primero que hace es vestiduras nuevas. Eso es lo que hace. Esa vestidura nueva es ni más ni menos que su propia vida, la vida del Hijo en nosotros, ¿sí? Que nos restaura, que restaura todo lo que perdió, lo que cuando estábamos muertos no teníamos y no disfrutábamos. Pero eso es lo que sigue pasando.
pero eso que viene a nuestra vida y esa gracia que nos fue dada, ni más ni menos es que podemos ser esa voz de Dios, somos esa voz de Dios muchas veces, hablando y llamando a aquellos Adanes que todavía están perdidos y muertos en el pecado, sin saberlo, sin saberlo. Póngase de pie, por favor.